Apreciados amigos, es realmente un gozo inmenso estar con ustedes una vez más con el programa ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Para qué Dios me ha elegido? ¿Para qué Dios me ha buscado? ¿Cuál es la razón por la que existo en este mundo? Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Dios tiene un plan que es eterno. No es solamente los años que vivimos en el planeta Tierra. Los años que vivimos en esta tierra es un entrenamiento para la eternidad, porque Dios tiene un propósito maravilloso. Dios nos hizo para que vivamos por la eternidad. El pecado destruyó nuestra vida, dañó nuestra relación con Dios. Y en esta noche yo quiero hablar un poquito acerca del poder transformador de Dios. El poder que transforma la vida de los seres humanos. El poder que nos da un nuevo propósito y una nueva razón para vivir. Los discípulos caminaron con Jesús 3 años y medio. Pero su mente, su corazón, estaba solamente preocupados por un reino terrenal. En su mente no estaba el plan de Dios de la eternidad. Ellos querían gobernar la tierra, querían destruir al imperio romano, querían hacer algo que llame la atención, pero Jesús no vino para esto. Jesús vino para establecer su reino, pero su reino eterno. Y después de su muerte, Jesús les dijo, quédense antes de salir y recibirán el poder de Dios. Y es lo que nosotros encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. El tema de esta noche es un poder que transforma. Y qué hermoso poder que Dios da a su iglesia. La promesa de Dios se cumple para sus hijos. Y les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros estamos viviendo en este tiempo, en el tiempo de la ministración del Espíritu Santo. La obra de Dios se mueve hoy en la tierra por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios hace de nosotros instrumentos de bendición. El Espíritu Santo de Dios nos da una guía, una dirección. Y por eso nos dice, y me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? Alguien que ha vivido una experiencia única. Alguien que ha tenido una experiencia con el Dios Todopoderoso. Y me imagino que tú ya has tenido esa experiencia. Y has sentido la voz de Dios hablándote por el Espíritu Santo. Has sentido el deseo de venir a Dios, de buscarle a Dios. El Señor se manifiesta de forma extraordinaria. Pero el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas para que nosotros podamos hablar a otros. ¿De qué? De lo que es Dios. Y nos dice, seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén era donde vivían los discípulos, donde se realizaba el ministerio de Jesús, donde Jesús fue crucificado. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, ya la provincia un poco más grande, en Samaria, otro lugar, y hasta el último de la tierra. Creo que nosotros estamos viviendo en lo último de la tierra, que nos ayuda a ser testigos para servir al Dios Todopoderoso. La pregunta que nos hacemos en esta hora es, ¿qué guía tu vida? ¿Qué es lo que guía tu vida? ¿Qué es lo que a ti te ayuda a poder salir adelante? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde quieres llegar? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Qué guía tu vida? ¿Has pensado un momento? Hay cosas que nos pasan comúnmente, como ser en el libro de Eclesiastés, nos habla de algo interesante, nos dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta envidia.
qué interesante. Nosotros vivimos en un mundo donde la gente tiene que realizar actividades. Si tú eres una persona eficiente, si tú eres una persona que hace las cosas bien, ¿qué pasa? Vas a despertar envidia. Va a haber gente que no quiere que seas feliz. Va a haber gente que te critique. Va a haber gente que busque la manera de quitarte del camino. Dice un refrán que solo se echa piedras al árbol que da frutos. Cuando hay frutos, entonces procuran bajar con piedras. Cuando tú, en la obra de Dios, cumples tu misión, cumples tu ministerio, hay gente envidiosa que trata de ¿qué? De destruirte, de acabarte, de quitarte, ¿no? Y leo otra vez el pasaje. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hay circunstancias en la vida en que nosotros pasamos por momentos difíciles. Hay gente que vive con un complejo de culpabilidad. Hay gente que anda huyendo por temor a su pasado, a sus errores, a las cosas que ha vivido en el pasado. Y esto no le da felicidad. Solo le trae sufrimiento y le trae tristeza. El pensamiento que quiero compartir: el propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. Y en esto quiero que pienses. ¿Qué pasó en los años atrás de tu vida? No importa. Quizás tuviste un matrimonio que fracasó. Eres una persona divorciada. Quizás eres una persona que te volviste a casar y volviste a fracasar. Y tu vida es una vida difícil. Hay gente que te critica, hay gente que habla mal de ti. Pero el propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. El propósito de Dios no es para acusarte. El propósito de Dios es diferente. El propósito de Dios es un experto en borrón y cuenta nueva con la gente. ¿Cómo está tu pasado? No importa. Es pasado. Con Dios es que borrón y cuenta nueva. Estamos empezando una nueva vida, un nuevo propósito, una nueva razón para vivir. Cuando la vida tiene sentido, tú puedes soportar cualquier cosa en este mundo. Cuando tú sabes a dónde vas, cuando tú tienes en tu mente las cosas claras, entonces tu vida va a ser una vida diferente. En el libro de Isaías, en el capítulo 49, versículo 4, dice: pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Tu causa está ¿qué? Delante de Jehová. Tú vives para Dios, no vives para otros, no vives para la crítica, vives para el Dios Todopoderoso. Y la recompensa viene ¿de quién? Del Dios a quien tú sirves. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os espera. Dios tiene pensamientos de paz, no pensamientos de mal. Dios no está buscando tus errores, Dios no está buscando tus fracasos, Dios no está buscando tus faltas. Dios está buscándote a ti porque eres su hijo, porque te ama, porque eres el especial tesoro. Y si has fallado, Dios puede reconstruir tu vida. Dios puede volver a construir una vida destruida, acabada. Dios puede volver a construirlo. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder que transforma la vida de los seres humanos. Ese poder infinito, el poder maravilloso de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 3, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
Mis amigos, cuando llego a esta parte de la escritura me emociono. ¿Sabes por qué? Porque Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes. Si pensabas que lo que has vivido era bueno, lo que viene adelante es mejor. Los planes de Dios son mejores cada día, según el poder de Dios que actúa ¿qué? En nosotros. ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es el poder de Dios? La promesa maravillosa de Dios. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Dios quiere que tú seas un triunfador. Dios quiere que tú seas una bendición para este mundo. Dios quiere tomar tu vida y hacer de ti un ser humano diferente. Cuando Jesús estaba en esta tierra, trataba de enseñarle a la gente, trataba de mostrarle a los discípulos el plan maravilloso de Dios. Y lo que Jesús hablaba para que pudieran entender los discípulos era en parábolas. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos no podían entender las parábolas. Pero Jesús era claro en la presentación. Hay una parábola pequeñita en la Biblia que me da un enfoque interesante en relación a lo que estamos hablando en esta noche. Un poder que transforma. Este poder que transforma, cuando lo leo en el libro de Mateo capítulo 13, verso 33, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que toma una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mis amigos, esta era una enseñanza básica, que está hablando de ¿qué? Del reino de Dios. Está hablando de ese reino que tanto querían los discípulos. Está hablando del reino que tú y yo anhelamos, el reino de Dios. Y dice que el reino de Dios es semejante a la levadura. Levadura en la Biblia se conoce como pecado, símbolo de pecado. Pero en esta parábola hay 3 cosas interesantes. La harina es la ofrenda, es igual a Cristo. Levítico 23:17. La harina era símbolo de la ofrenda, era símbolo de Cristo Jesús. La mujer representa iglesia o pueblo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2. Levadura en esta parábola habla acerca del reino de Dios en el libro de Mateo 13:33. Pero también significa pecado. Primera de Corintios 8 versículo 6 al 8. ¿Por qué Jesús comparó a la levadura al reino de Dios? ¿Por qué le puso como levadura al reino de Dios cuando la levadura era mayormente símbolo de pecado? ¿Sabes por qué? Porque Jesús vino a este mundo, vino a la masa de este mundo, a la harina de este mundo, vino aquí y Él entró allí. Nota como dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús se hizo levadura. Jesús se hizo levadura. ¿Para qué? Para entrar en la masa. Para que haya un pan, para que haya un alimento especial para la humanidad. Y Jesús ahora habla, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si algunos comieren de este pan, vivirán para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús se hizo pecado. Jesús se hizo pan vivo. Jesús vino para que los seres humanos tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él habla. Jesús en las parábolas también es representado como el trigo.
Los hijos de Dios también son representados como trigo, como algo especial, como algo puro. Y Jesús usó esta terminología en Juan capítulo 12, versículo 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto habla a los discípulos. Dice: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea, ¿qué? Glorificado. Y ahora explica cómo sería la glorificación. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de su ministerio, de su vida. Jesús, el grano de trigo que cae y muere. Y una vez que muere, ¿qué hace? Lleva fruto. Y ahora, al dar fruto, va a dar también alimento para los seres humanos. Si tú has vivido en lugares donde se cosecha trigo, tú vas a ver que el trigo nace, crece, da el fruto, pero no puedes hacer pan sin moler el trigo. Es necesario moler el trigo. Tiene que ser molido, tiene que ser triturado. Y una vez que está molido, que ya es harina, entonces ahora se echa agua y se comienza a amasar. Pero antes de amasar es necesario añadir la levadura para poder hacer pan. Además de levadura, algunos ponen un poco de azúcar, otros ponen un poquito de sal. Pero algo pasa cuando la harina, la levadura, el azúcar se mezclan. Algo interesante sucede. Por eso cuando menciona la parábola dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y lo escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Escondido allí. Mis amigos, Jesús vino a este mundo y entró en este mundo. ¿Para qué? Para poderle dar vida a los seres humanos. Pero los hombres del tiempo de Jesús vivían una vida diferente. ¿Cuál era la vida de ellos? Ellos se juntaban para criticar, se juntaban para oponerse al ministerio de Jesús. Y Jesús decía que esa oposición, esa gente que lo único que hacía era criticar el ministerio de Jesús. Jesús les dijo: esta gente tiene levadura. Esta gente tiene pecado, en otras palabras. Nota Lucas capítulo 12, versículo 1. Lucas 12, 1 dice: entonces juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Jesús aquí está hablando, dice: la levadura en los fariseos es ¿qué? Hipocresía. Es gente que está pecando. Es gente que no quiere cambios. Es gente que solo destruye y acaba. El apóstol Pablo usó el mismo término. Dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Celebremos. ¿Con qué? Con panes sin levadura. Pero ¿por qué Jesús usó la levadura si era algo malo? Ya expliqué un poquito. Pero en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 68, párrafo 3, dice: pero en la parábola del Salvador, la levadura se usa para representar el reino de los cielos. Ilustra el poder vivificante, asimilador de la gracia de Dios. La levadura era el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. El poder que transforma la vida de los seres humanos. Mis hermanos, si quieres que tu vida tenga un propósito, si quieres saber que tu vida sirve para algo, deja que la presencia de Dios comience a transformar tu vida.
la presencia que Jesús le habló a Nicodemo una noche, ¿no? Jesús hablando con este hombre, con un escriba, que vino a Jesús, escriba y fariseo, hablar con Jesús acerca del reino de Dios. Jesús le dijo algo interesante. Juan 3:3. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí hay un principio. ¿Cuál es el principio? Si tú quieres vivir una vida de éxito, si quieres vivir una vida transformada por el poder de Dios, necesitas ¿qué? Nacer de nuevo. Tú y yo necesitamos nacer de nuevo. No importa que seamos religiosos, no importa que estemos en una iglesia, no importa que seamos pastores, no importa que seamos ordenados, no importa quién sea. Mis amigos, tú y yo necesitamos ser transformados. Necesitamos vivir la más bonita experiencia. Esa experiencia es que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Nicodemo entonces preguntó a Jesús y le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Quizás en esta hora tú te preguntas: pero pastor, ya estamos viejos. Pastor, llevamos 20 años en la iglesia. Yo nací en la iglesia adventista. Pastor, yo soy adventista de tercera generación. Y te digo con toda humildad, hermano, no importa quién seas. No importa cuántos años tengas en la iglesia. No importa si eres anciano de iglesia, si eres diácono, si eres tesorero de iglesia. No importa. No importa si eres pastor de iglesia. Todos necesitamos nacer de nuevo. ¿Cómo? No es como tú sabes humanamente. Nicodemo dijo: ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le contestó, respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es un principio básico. Nosotros necesitamos que nacer del agua y del Espíritu. Necesitamos. Y nos explica Jesús un poco más. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay un principio. Nacer del Espíritu Santo de Dios. Jesús le dice algo que le deja maravillado. Dice: no te maravilles de lo que te dije. ¿Te es qué? Necesario nacer de nuevo. Te es necesario. No es que tú vas a pasar por alto. Si quieres entrar en el reino de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Y le dijo algo que le hizo pensar más. El viento sopla de donde quiera y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Quizás en esta hora el Espíritu de Dios está soplando en nuestras vidas. Mientras hablo, el Espíritu de Dios te está llevando a una reflexión. El Espíritu de Dios te está diciendo: hijo mío, necesitas nacer. Hija mía, necesitas tener una nueva experiencia. Mi hija, quiero que tú seas una nueva criatura. Quiero que entres en esa experiencia maravillosa de este Dios que quiere hacer cosas increíbles en los seres humanos. Me da tristeza cuando llego a iglesias que están languideciendo, muriendo. Hablo con amigos de diferentes partes del mundo. Les digo: ¿cómo están los hermanos? ¿Cómo están los hermanos de las iglesias? Y me dicen con tristeza: pastor, estamos tratando de hacer lo mejor para llegar a la gente, pero la gente está desanimada, la gente está triste. Y a veces les pregunto y digo: ¿y cómo están los diezmos? ¿Cómo están las ofrendas de la iglesia? Y con tristeza me dicen: pastor, ha caído menos de la mitad. La gente no tiene trabajo. La gente está pasando momentos difíciles. Yo creo que están sin trabajo.
creo que están pasando momentos difíciles. Pero si Dios te ha bendecido con $1, 10 centavos es de tu Dios. ¿Por qué? Porque eso es de Dios. Nuestra fidelidad a Dios hace que las iglesias puedan avanzar adelante. Necesitamos aprender a vivir la más bonita experiencia, y para eso Dios nos puso en este mundo y nos dio un poder que transforma, un poder que da una visión diferente. En el libro de Efesios capítulo 2, verso 4 hasta el 8 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¡Qué bonito! Dios es que rico en misericordia. Estamos vivos por la misericordia de Dios. Esta mañana nos despertamos por la misericordia de Dios. No estamos contagiados del virus por la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Y estamos escuchando este mensaje por la misericordia de Dios. Y Dios nos dice algo más, Efesios 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estando aún muertos. Porque muchos estamos en este mundo, caminamos, comemos, pero estamos muertos espiritualmente. Y estando muertos, sí se nos dio vida juntamente con Cristo. Y en el verso 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mis hermanos, Jesús nos resucita. Jesús nos da una nueva vida y una nueva razón para vivir. Una nueva vida con un propósito especial. Es el Dios a quien sirvo. ¿Qué es lo que Dios hace con sus hijos en este mundo? Efesios 2, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros que las abundantes riquezas de su gracia en la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios muestra la riqueza de su gracia y abundante riqueza de su gracia en la bondad que tiene Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y no por lo que hacemos, no porque somos adventistas del séptimo día, no porque guardamos el sábado, no porque nos esforzamos en obedecer los mandamientos, no. Dios hace esto solamente por el amor maravilloso de nuestro Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Regalo de Dios, para que tú y yo podamos ser felices y podamos vivir la más bonita experiencia de amor con nuestro Dios. El Señor escondió la levadura en la harina. ¿Para qué? Para que pudiera leudar, para que pudiera crecer. Palabras de vida del Gran Maestro, página 70, verso 4, dice: la levadura escondida en la harina trabaja en forma invisible para hacer que toda la masa se halle bajo el proceso de leudamiento. Así la levadura de la verdad trabaja secreta, silenciosamente, invariablemente para transformar el alma. Mi amigo, ¿quieres un cambio en el mundo? ¿Quieres un cambio en las personas? Entonces, muéstrales a Jesús. Muéstrales al maravilloso Jesús. Para que la gente pueda crecer en fe. Para que la gente pueda vivir por la fe. Porque la fe solo viene por un proceso de enseñanza. No viene porque sí. Nota en el libro de Romanos 10:17 dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres que haya fe? Entonces, háblales de Jesús. Predícalos de Jesús. Muéstrale al mundo de Jesús. Hoy estamos predicando. Te hago una pregunta. ¿Compartiste con tus amigos?
¿Hiciste un enlace con otras personas? ¿Le diste la oportunidad? No tienes que traerle a la iglesia. Tú vas a entrar con él en tu casa. Lo único que vas a hacer es permitirme que yo pueda hablar a tus amigos en sus casas. Y que ellos también puedan ser transformados por el poder maravilloso de Dios. Y que cada persona que oye el mensaje pueda tener fe, porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de nuestro Dios. Por eso viene la fe. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Compartir, para que la gente pueda crecer en fe. No solo crecer en fe. La palabra de Dios tiene un poder extraordinario. Noten, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando tú compartes la palabra de Dios, y hoy es fácil compartir. Mira, cada vez que yo termino un sermón, a veces entran 70, 80, 90 personas, pero después de unas horas ya están en 1000 personas que han visto el mensaje predicado. ¿Por qué? Porque sus amigos se encargan en compartir. Y comienzan a buscar y a escuchar la palabra de Dios. Y esta palabra dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero esta palabra tiene que llegar al corazón del hombre. Y esta palabra se transforma en levadura que cambia la vida de las personas. Este poder maravilloso es un poder que transforma a los seres humanos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 72, dice: recibid en el corazón la levadura de la verdad, regula los deseos, purifica los pensamientos, dulcifica la disposición, aviva las facultades de la mente y las energías del alma y aumenta la capacidad de sentir, de amar. ¿Quieres que la gente sea diferente? Entonces comparte la palabra. Comparte esta palabra maravillosa de nuestro Dios. Comparte para que pueda haber un cambio, una transformación en la vida de los seres humanos. Dios quiere hacer seres humanos felices y santos. Dios quiere que tú seas un ejemplo de vida. No vas a poder solo, vas a poder con la presencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a cambiar tus pensamientos. El Espíritu de Dios va a cambiar tu mente. El Espíritu de Dios te va a dar la fortaleza, la fuerza, la alegría, el gozo de vivir para el Dios Todopoderoso. Primera de Pedro 2:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El que te llamó es santo. Tú también tienes que ser santo. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Dios nos ha dado esa capacidad. Desafortunadamente, Satanás ha velado nuestro entendimiento. Vivimos confundidos. Estamos dependiendo solamente de la gente que nos rodea, dependiendo de nosotros los pastores, dependiendo de los hermanos. Nosotros necesitamos aprender a vivir dependiendo de Dios. Necesitamos tener una experiencia de vida, del poder de Dios. Camino a Cristo, página 70, es 17, uno dice: el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros y sus designios eran ¿qué? Santos. ¿Qué nos quitó esta dotación? ¿Qué nos quitó esta capacidad? El pecado. El pecado nos quitó esa capacidad, ese equilibrio. Nos quitó la perfección, nos quitó la armonía, nos quitó los pensamientos puros, los deseos santos. Satanás quitó de nuestro corazón. Pero Dios es un Dios de poder. Un poder que transforma, un poder que cambia, un poder que da una nueva dirección. Colosenses 2, versículo 3 nos dice: en quien también escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento de Dios. En Dios está la belleza, en Dios están los principios santos y hermosos. La santa ley de Dios representa el carácter de Dios. Mientras los hombres pisotean la ley de Dios, el Señor nos muestra que es un principio básico. Romanos 7:12 dice, de manera que la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué es la ley de Dios? La ley de Dios a la verdad es santa. El mandamiento es justo y el mandamiento es bueno. En el verso 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. El apóstol Pablo dice, es bueno. Pero como yo soy pecador, el pecado me mata. Cuando me miro a la ley de Dios, yo soy un desastre. Pero ahora dice, en ninguna manera, sino el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. La ley de Dios es una ley espiritual, Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué somos? Pecadores, vendidos al pecado. Y necesitamos un poder que transforme nuestras vidas. Necesitamos un poder transformador. Pablo no entendía estas cosas. Y cuando escribe, dice así en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Aquí quizás no te ha pasado a ti lo mismo. Piensas hacer las cosas bien y terminas haciendo mal. Dices, hoy voy a portarme bien, no voy a molestar a mi familia, no voy a hablar mal con a mi esposa, voy a hacer lo mejor que yo pueda. Pero en el primer momento te sale el diablo que tienes dentro y te complicas la vida. Y a veces tú dices, pero es que yo no quiero. Sí, no quieres, pero desgraciadamente esa es nuestra naturaleza. Por eso necesitamos una transformación. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza hace lo que no le agrada a Dios. Y nosotros nos damos cuenta, dice, lo que hago no entiendo. No entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de la manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mi querido hermano, mi apreciado amigo, donde quiera que estés, quizás tú estás luchando con tu naturaleza. Estás luchando con tu carácter, estás luchando con tu manera de ser, estás luchando con la manera que vives, estás luchando con los vicios, estás luchando con tu altanería, estás luchando con el orgullo, estás luchando, quisieras ser mejor, pero no puedes. El apóstol Pablo concluye diciendo, de manera que ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí, el pecado que habita en mí. La vida que vivimos es una vida dura, difícil. Y a veces para salir adelante muchas personas tienen que hacer fraudes, tienen que mentir, tienen que hacer cosas que no deben. Y la triste realidad es que su pecado los alcanza. La triste realidad es que su vida un día se muestra tal como es. Dios es misericordioso, nos cuida, nos protege. Y Dios, por su amor maravilloso, no permite que nuestras maldades nos alcancen. Nos cuida y nos protege. Pero Dios, en su infinito amor, quiere que nosotros cambiemos y vivamos llenos del poder que Dios tiene para con nosotros, el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay una historia fascinante, me gusta esta historia. Es la historia de dos hermanos gemelos. Nacieron juntos. Nació el hermano mayor y el menor
nació tomado del pie de su otro hermano. Él no quería salir solo, salieron juntos. Y cuando crecieron, el mayor, el que nació 10 segundos antes, él tenía el derecho a la primogenitura. Pero a él no le interesaban las cosas de Dios. A él le interesaba vivir la vida, hacer como él quería. Pero en cambio el segundo le interesaba las cosas de Dios, anhelaba las cosas de Dios. Y en la antigüedad, las bendiciones de Dios daban los padres. Antes de morir, los padres llamaban a los hijos, decían, venga hijo, y llamaba al hijo mayor, y decía, hijo, te voy a bendecir. Y el padre llamó a su hijo mayor, su nombre, Esaú. Él vino y le dijo, hijo, prepárame una comida, que yo te voy a bendecir. Él se fue a cazar para traer algo para su padre. Mientras tanto, la madre, escuchando esto, le dijo al menor, mira hijo, llévale esta comida a tu papá y vístete con lo que yo te voy a preparar. Le puso la ropa de su hermano mayor, hizo una cirugía en su cuerpo y le puso piel de cabrito para que parezca que tiene vellos, porque su hermano mayor tenía vellos. Y ahora se acercó al padre y le dijo, padre, aquí te traigo lo que me pides, por favor bendíceme. Y el padre dice, hijo, la voz no me parece de Esaú, tu voz me parece de Jacob. Pero ven, acércate. Y cuando se acercó, lo primero que hizo el padre es oler sus vestidos, porque el padre estaba ciego. Y cuando olió los vestidos, dijo, así es el vestido de mi hijo. Pero dijo, acércate un poco más. Y ahora puso sus manos y tocó los vellos, que no eran vellos, era piel de algún animal especial. Tocó esto. Y cuando comió le dijo, ahora te voy a bendecir. Recibió la bendición y salió de la presencia de su padre. Pero cuando llegó su hermano mayor, ahora le dice, padre, te traje lo que me has pedido. Hijo, pero hijo, ya vino alguien antes y se llevó la bendición. Le dijo, no, padre, por favor, tiene que quedar alguna bendición para mí. Y el padre le dice, no, hijo, yo le he dado todas las bendiciones. Mis amigos, ese momento ese hombre entendió que perder la bendición era lo más importante que había pasado en su vida. Era la desgracia más grande. Cuando salió de la presencia de su padre, dijo, muere mi padre y mi hermano muere, yo le voy a matar. ¿Por qué? Porque me robó el derecho de la primogenitura. La madre llamó a su hijo pequeño y le dijo, hijo, mira, huye, escapa, tu hermano te va a matar. Y él sale de la casa de sus padres, triste, sin bendición, sin nada, vacío. Y camina en medio del desierto, yendo a la casa de sus parientes para pasar algún momento en ese lugar. Mientras camina, la noche llega y Jacob se acuesta en el campo. Y allí descansa, y mientras descansa, tiene un sueño. Y él sueña que una escalera baja del cielo. Y los ángeles de Dios suben y bajan por esa escalera. Y esto emocionó su mente, su corazón, porque algo especial estaba pasando. Soñó en esa escalera especial. La Biblia registra en Génesis capítulo 28, en el versículo 12, y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Él miraba en su sueño una escalera, llega al cielo y topa la tierra. Y los ángeles de Dios suben y bajan por ella. Pero algo interesante también pasó. Él en su sueño escucha esta frase: he aquí Jehová está en lo alto de ella, el cual dijo,
Yo soy Jehová, Dios de Abraham tu padre, y Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Qué promesa más linda que Dios le hace. No es la bendición de tu papá, sus ovejas, la tierrita que tiene. No, esa no es la bendición que yo tengo para ti. La bendición que yo tengo para ti es toda la tierra, esta tierra en la que estás acostado. Yo te daré a ti y te daré a tu descendencia. Yo te voy a dar esa bendición. En el versículo 14 dice, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Qué promesa linda de Dios. ¿Para quién? Para un hombre que huye, para un mentiroso, ladrón y fracasado, para un ser humano sin esperanza, para un ser humano sin un futuro. Quizás esta noche estoy hablando a alguien que salió de su país, de su tierra, dejó su familia, dejó sus sueños, dejó todo y vino al país de las oportunidades. Y hoy está pasando días difíciles, momentos duros. No hay trabajo, hay lucha. Algunos están sin documentos, otros están tristes, están solos. Pero Dios, al igual que a Jacob, te dice en esta hora, hijo mío, esta tierra que tú estás, que estás pisando, que vives aquí, yo te voy a dar a ti. Y voy a dar a tu descendencia, y voy a dar a tus hijos, y todas las familias de la tierra van a ser benditas en ti y en tu simiente. Somos hijos de Dios, especial tesoro de Dios. Y la promesa hermosa de Dios dice, he aquí, yo estoy contigo, te guardaré por doquiera que fueses, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Este es el Dios que yo conozco, hermanos. El Dios que no nos abandona porque no tenemos trabajo. El Dios que no nos abandona porque hacemos las cosas que no debemos. Dios nos ama a pesar de nuestro fracaso, a pesar de nuestros engaños. Dios nos sigue amando. Y Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios quiere darnos un objetivo. Y Dios quiere darnos una razón para vivir. La historia termina diciendo en el verso 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Querido amigo, Dios está en este lugar, y quizás tú no sabes. Dios está contigo, y Dios me dio este mensaje para darte a ti. Esfuérzate, esfuérzate, lucha, avanza. No te conformes con lo que está pasando. No te conformes con vivir una vida sin objetivos, sin propósitos. Pon tu vida en las manos de Dios y sírvele al Dios Todopoderoso. Jesús tomó esta historia y concluyó de esta manera hermosa. Le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Querido amigo, el cielo está abierto para ti. El cielo está abierto para mí. El cielo está abierto porque Dios tiene un poder que transforma nuestras vidas. El cielo está abierto para la iglesia de Yonkers. El cielo está abierto para que nosotros recibamos bendiciones. Querido amigo, el cielo se abrió a través de Jesucristo. Los ángeles de Dios están cuidando, protegiendo a sus hijos. Pero Dios quiere que tú seas una bendición para este mundo. Y mientras estamos en este mundo, comencemos a vivir la más bonita experiencia de amor con Dios. Abre tu corazón y deja que el Señor tome tu vida. Deja que Dios tome tu corazón y el mío, y que comencemos una nueva experiencia de amor con Dios.
Solamente dile, Señor Jesús, te necesito. Necesito tu presencia. Señor, necesito el poder que transforma. Necesito vivir la más bonita experiencia de amor con nuestro Dios. Cuando sientas que tus culpas pasan, no solo de ti, y el error que cometiste, aunque sientes su sabor. Cuando sientas que a tu lado solo reina soledad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdón no traes, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdón. Querido amigo, querido hermano, yo no sé en qué parte del mundo estás. Yo sé que hay un grupo en Nueva York escuchando este mensaje. La iglesia hispana de Jonker, la primera iglesia hispana de Jonker. Mis hermanos, deja que Dios toque el corazón. Deja que Dios te llene del poder del Espíritu Santo. Y que podamos ser testigos en este tiempo del poder maravilloso de Dios. Del poder que cambia. Del poder que transforma. Abre tu corazón a Dios. Deja que te bendiga. No sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón. Cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdón no traes, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdón no, con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdón no traes, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdón. Maravilloso Dios, amor maravilloso Dios, que cambia nuestro corazón y nos da un poder transformador. Como iglesia clamemos por la presencia del Espíritu Santo, para que la levadura comience a fermentar en medio y el mundo pueda conocer a Jesucristo y amarle al Dios Todopoderoso, al Dios de la vida. Abre tu corazón y deja que Dios te bendiga. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre, te doy gracias con todo mi corazón porque eres bueno, porque tu misericordia nos alcanza una vez más. Toma nuestras vidas, haz de nosotros instrumentos de bendición y de paz. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana continuamos
Y el tema de mañana es agradar a Dios. Esta es la temática de mañana, agradar a Dios. No te olvides, invita a tus amigos. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Del 13 al 20 de junio, especialmente a la Iglesia Adventista de Yonkers, New York. Que Dios los bendiga. Es mi deseo, mi oración.